Demuestra que la serie geométrica compleja sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de z elevado a n, esto sería como una serie de potencias, ¿no? Cuando tenemos una serie n mayor o igual que 0, tenemos aquí una sucesión de números complejos a sub n, y aquí tenemos entre paréntesis z menos z0 elevado a n. A esto se le llama serie de potencias, ¿vale? A n sería simplemente una sucesión de números complejos, z0 sería el centro de la serie de potencias, ¿vale? Pues entonces esto de aquí es una serie de potencias, ¿no? Porque tenemos a n sería igual a 1 para todo n natural, ¿vale? Aquí, y z0 sería 0, ¿no? El origen, ¿vale? Entonces simplemente sería una serie de potencias. Hay un criterio para estudiar la convergencia uniforme de las series de potencias complejas, que es el criterio de Cauchy-Hadamard. Pero bueno, en este ejercicio no lo vamos a usar, vamos a usar algo más básico. Entonces, convergencia uniforme, hay que demostrar que esta serie de potencias, converge uniformemente en todo disco cerrado de sub R, centrado en el origen, que está formado simplemente por los números complejos cuya norma es menor o igual que R, ¿vale? Donde R es cualquier número real que va desde 0 hasta 1, ¿vale? Pues hay que ver que para todo disco cerrado de esta forma, pues es una serie uniformemente convergente, ¿vale? Bueno, entonces, por un lado, habría que entender qué es la convergencia uniforme de una serie de funciones. Bueno, está muy relacionado con la convergencia uniforme de una sucesión de funciones, convergencia uniforme de una sucesión, etc. Entonces, sea A un subconjunto de los números complejos, sea f sub n una sucesión de funciones que van de A en el conjunto de los números complejos. Entonces, la serie de funciones, esto sería una serie de funciones, simplemente ponemos el sumatorio y de las funciones, ¿no? F sub n. Entonces esto es, al final estamos sumando funciones. Al sumar funciones obtenemos otra función, ¿no? Por tanto, al final, a partir de esta serie de funciones, podemos formar una sucesión de funciones. Es decir, para cada n mayúscula, pues tenemos que esto es una función, porque la suma de funciones es una función. Suma de funciones de A en C es otra función que va de A en C, ¿no? Entonces, decimos que esto de aquí es una serie convergente, una serie de funciones convergente, si esto de aquí es una sucesión de funciones convergentes, ¿vale? Ya sabemos que para cada n natural, repito, esto es una función. Entonces, aquí lo que tenemos puesto es una sucesión de funciones. Pues si esta sucesión de funciones converge uniformemente en una función S, es decir, tenemos que esto sería el límite de esta sucesión de funciones, entonces decimos que esta serie de funciones converge uniformemente. Por tanto, para que esto sea una serie de funciones uniformemente convergente, pues lo que tiene que ocurrir es que exista una función S tal que S sea el límite de esta sucesión de funciones y también, perdón, tal que esta sucesión de funciones converja uniformemente en esta función límite, ¿no? Eso quiere decir que para todo epsilon positivo existe un n mayúscula sub 0 natural, tal que, bueno, incluso, bueno, sí, tal que esta norma de aquí, la
la función que es la suma de las n mayúscula primeras funciones de la sucesión de funciones, ¿vale? Perdón, no sé si lo estoy expresando bien. Sí, bueno, simplemente esta norma tiene a esta función de aquí, que sería una función de esta sucesión de funciones, ¿vale? Bueno, pues si esto de aquí menos s de z es menor que epsilon, ¿vale? Esta norma es menor que epsilon para todo n mayúscula mayor o igual que n0, importante, y para todo z perteneciente a A. Es decir, que este n sub 0 que encontramos no depende de z, ¿vale? Esto es común para todo z de A, ¿vale? Entonces fijamos un epsilon y entonces para todo z de A existe un n sub 0 natural que no depende de z, tal que esta norma de aquí es la suma de las primeras n mayúsculas funciones evaluadas en z menos la función límite evaluada en z es menor que epsilon para todo n mayor o igual que n sub 0, ¿vale? Pues eso es lo que quiere decir que converja uniformemente la sucesión, ¿vale? En símbolos matemáticos es eso. Entonces, al final, estos ejercicios de convergencia uniforme de una serie de funciones, lo que se hace casi siempre es usar el criterio de Weierstrass, ¿vale? Que nos da una condición suficiente para saber si la si la serie de funciones es uniformemente convergente. Este criterio dice que si tenemos que A es un subconjunto de números complejos, tenemos una sucesión de funciones f sub n definidas en A. Entonces, si existe una sucesión de números reales mayores o iguales que 0, ¿vale? Mayores o iguales que 0, A sub n, tal que se cumplen dos cosas. Tenemos que la norma de f sub n de z es menor o igual que el enésimo término de la sucesión esta de números reales o negativos, y esto es para todo n natural y para todo z perteneciente a A, y además la serie formada por los términos de esta sucesión, ¿vale? La serie formada por esta sucesión es convergente, converge, entonces automáticamente podemos decir que la serie de funciones converge uniformemente en A, ¿vale? Bueno, pues nada, ya con esto es muy fácil, sabiendo el criterio de Weierstrass, es muy fácil ver la convergencia uniforme de esta sucesión de esta serie de funciones, perdón, en estos conjuntos compactos, ¿vale? Porque tendríamos que la norma de z elevado a n es menor o igual que r elevado a n, ¿vale? Eso por una parte porque tenemos, si z pertenece a este conjunto, entonces su norma es menor o igual que r, ¿verdad? Entonces su norma elevado a n es menor o igual que r elevado a n, ¿vale? Entonces tendríamos esto. Esto se cumple para todo n natural y para todo z del compacto. Entonces tendríamos que el sumatorio, bueno, por otra parte, perdón, tenemos que el sumatorio de r elevado a n, pues es una serie que converge, es una serie de números reales que converge. Además, r elevado a n es mayor o igual que 0, ¿verdad? Porque r está entre 0 y 1, ¿vale? R está entre 0 y 1, entonces r elevado a n es mayor o igual que 0. ¿Vale? Entonces se está cumpliendo esto de aquí, la sucesión es una sucesión de números reales no negativos, esta de aquí, ¿vale? Y además converge, esta serie converge porque tenemos que, aplicando el criterio del cociente, bueno, pues tendríamos el límite de el valor absoluto de r elevado a n más 1 entre r elevado a n, y eso sería simplemente el límite de la constante r, y eso es igual a r, y r es menor que 1, ¿vale? Es menor que 1. Por tanto,
tenemos que esto converge, también tenemos que las imágenes de fn de z, de la norma de fn de z, es menor o igual que cada uno de los términos de la sucesión, ¿vale? Entonces se está cumpliendo A y B. Entonces eso quiere decir que esta serie de funciones, que en realidad es una serie de potencias, pues esto converge, ¿vale? Es una serie que converge uniformemente, ¿vale? Converge uniformemente. Y con eso ya estaría hecho el ejercicio. Bueno, converge uniformemente en cualquier compacto de sub R, donde R es mayor o igual que 0 y menor que 1. Y con eso ahora sí estaría hecho el ejercicio.